Bueno, pues vamos a ir andamando. En nome de Darreu, debos las gracias por estar aquí. Y bueno, estamos muy contentos en esta primera jornada del MR de volver a ver cares conocidas y otras que no, pero bueno, volver a vernos de cares y a toparnos aquí que siempre presta, ¿no? Y sobremanera en una jornada como la de Güey, después de esta manifestación histórica que tanto presto. Y lo que viene ahora, bueno, pues una charla que vais a tener con vosotros a Pablo Rodríguez Medina, que, bueno, este tío me hace muchas cosas, pero entre otras es filólogo, experto en lengua asturiana, escritor en asturiano y en castellano, y desde el año pasado miembro de la Academia de la Lengua. Y bueno, va a hablarnos un poco de qué es esta oficialidad que llevamos tantos años pidiendo, qué puede venir ahora o qué debería venir, ¿no? Entonces, bueno, deixo-vos con Pablo y espero que os preste mucho. Y él va a agradecer mucho también bueno, que alteriquéis y que preguntéis y que participéis. Así que nada, gracias. Bueno, ¿puedo quitar un poco la...? Como quieras. Y siéntate si quieres, ¿eh? Vale, bueno, yo si acaso ya me siento. Bueno, lo primero es el agradecimiento a la Yegra porque por invitarme a estar aquí, a Darreu. Y yo sigo un poquitín las actividades que se fan aquí en la Yegra y la verdad que impónme venir, porque bueno, considero que las actividades y los ponentes que tuvisteis hasta ahora pues marquen tanto social como cívicamente, tienen un pozo bastante granible. Cuando me comentaron de venir, cuando me pidieron de venir, pues eso, tampoco sé muy bien qué es lo que va a venir ahora, porque bueno, con lo movible que está el tablero social y político, pues es bastante difícil. Lo que sí que quería hacer ver y es que el asturianismo, o sea, los que estamos dentro del asturianismo, tenemos que ver que este movimiento que creció y es el único movimiento, calculo, que en los años que vienen desde la dictadura en Asturias siguen activo, y no solamente que sigan activo, y que siguen anchando, siguen creciendo. Al rollo de la recuperación lingüística, están dándose recuperación cultural, etnográfica, literaria, y un movimiento que crece, sobre todo por la base, que es por donde tiene que crecer, y está subiendo para arriba. No en vano yo calculo que los avances que se dieron en el tablero político vienen justamente de que el movimiento está situado en un tablero cívico, social, ciudadano, y que es lo mejor que tiene el movimiento en estos 40 años de historia que podemos trazar, y un movimiento que supo sumar distintas tendencias, distintas participaciones, y en ese sentido yo veo con un poco de miedo esta batalla que podemos decir decisiva y quizás cabera por la oficialidad. Explícame. Va unos años, echando cuentas, dime cuenta de lo viejo que ya era, porque va unos años, en el 2005, hacíamos una entrevista en la prensa a cuento de un poemario que es publicaba, ¿no? Y entonces el periodista siempre que fa hay una serie de entrugas que te faen, y una de ellas es ¿por qué escribes en asturiano? Y otra de ellas es que pienses de la oficialidad, a lo mismo lo que hayas escrito. Además, esas son dos preguntas que cualquier periodista te va a hacer en el momento en que sepas que estás en lo del asturiano. Entonces yo cuando me preguntó lo de la oficialidad, y yo decía la oficialidad, y yo lo que sigo pensando, y yo voy a matizarlo para que no me pase como aquella vez. La oficialidad en sí no es tan importante como el tipo de oficialidad que vayamos a tener o por el que naguemos. Claro, al día siguiente el titular fue Pablo Rodríguez Medina, : la oficialidad no es importante. Es decir, quedó ahí, la oficialidad, quiero decir, la oficialidad no podemos concebirla como una estación de llegada, ¿de acuerdo? No podemos decir, conseguimos la oficialidad, marchamos para casa. Los que estamos en esto, yo también creo que casi toda la gente, tenemos la perspectiva de que la batalla nuestra acabase justo con el último hálito de vida, con el último aliento, porque nuestra batalla es que la lengua asturiana sobreviva, que la lengua asturiana pase a las generaciones vinientes
en mejores condiciones, en iguales condiciones que nos fue dada a nosotros. ¿De acuerdo? La oficialidad en ese sentido es un medio, no es un fin. Cuando buscamos la oficialidad no podemos decir tenemos la oficialidad y vamos para casa. La oficialidad, ¿qué va a comportar? Evidentemente va a facilitar mucho las cosas. Muchas de las torres que estamos teniendo ahora, tanto aquí en Asturias como en Madrid, a nivel administrativo, vienen porque el estatus jurídico que se requiere y es justamente la oficialidad. ¿De acuerdo? Hay gente que muchas veces dice vamos a ver, pero es que sin oficialidad puede hacerse cosas. Sí, claro, cuando hay voluntad política. Es decir, tuvimos una consellera de Cultura que se puso a falar na Xunta Xeral del Principado en asturiano e non la deixaron falar. Entonces, pensáis no que puede pasar a cualquier ciudadano que va a falar con la administración. Si a una consellera de Cultura no la deixes falar en asturiano, a cualquier paisano puedes decir lo que quieras, ¿de acuerdo? Y por eso muchas veces lo que se fa en la gente al sentirse estigmatizado y es justamente esconder el asturiano, cada vez menos. Una de las cuestiones de reparación yo creo que es casi emocional que va a traer la oficialidad en ese sentido sí que me parece interesante lo que dice ambas y es la reparación con toda esa gente, con toda esa generación que hasta el momento sintióse culpable por falar una lengua y porque ellos dijeron de siempre que esa lengua que estaban falando estaba mal falado y era el asturiano. De acuerdo, la oficialidad va a traer el reconocimiento de que lo que están falando justamente equivale igual a lo que estaban falando en castellano y que no tienen por qué esconderlo. A cambio, lo que dice ambas, que el trabajo que fa él, y cuando llega a un pueblo y esa gente ve que lo que busquen y eso, lo que siempre los estigmatizaron, que saquen un poco pecho. Pues ese es el valor sentimental que de mano va a traernos la oficialidad. Después va a traernos, evidentemente, el reconocimiento de la especialidad para los docentes del asturiano. Eso es importante porque en este momento el profesorado de asturiano es el único, yo creo que junto con el de religión, que es personal laboral, pero es el único que está condenado aún a la interinidad perpetua. ¿Por qué? Porque no salen las plazas de asturiano. Como anécdota para que veáis, en el catálogo de especialidades que hay en el ministerio, cita la especialidad de profesor en aranés, porque el aranés es oficial en el Val de Arán, entonces maestro de aranés y profesor de aranés están reconocidos, maestro de asturiano y profesor de asturiano no. Siempre se pasa la pelota desde aquí, desde el Principado, solicítase y en Madrid dicen ellos, no, facelo oficial. No, ¿y qué puede hacerse sin facelo oficial? Bueno, pues facelo oficial. ¿De acuerdo? La oficialidad ya te trae de mano eso. Va a traer de mano el reconocimiento legal de cualquier escrito que se dirija a la administración en cuanto es el valir legal. ¿De acuerdo? Cualquier ciudadano o ciudadana que se dirija a la administración, hasta ahora depende un poquillín, esto siempre depende un poquillín de la buena voluntad del que esté detrás de la mesa. ¿De acuerdo? Si el que está detrás de la mesa te lo agarra, pues bien. Pero hay de ellas cosas donde no se va a llegar con la ley de uso. Con la oficialidad, ese planteamiento tenemos. No obstante, lo que os decía, la oficialidad, uno de los temas candentes que está saliendo es cuál va a ser el desendolco legal. Y más que el desendolco legal, también es importante tener en cuenta cuál va a ser el ánimo, cuál va a ser la intención de la clase política para que ese desendolco legal sea efectivo de fecho. Hasta ahora, si os fijáis, tenemos una ley a la que los políticos que están a las contra de la oficialidad remiten, que es la ley de uso y promoción del asturiano del año 98, una ley de uso y promoción a la que el propio gobierno y la propia clase política son los primeros que se declaren insumisos. Esa ley todavía tiene de ellos aspectos en sin desendolcar y para que os hagáis una idea, y del año 98 los primeros expedientes toponímicos empezaron a hacerse hacia el 2005. O sea, que hubo 7 años en los que esa ley tuvo
vigente, pero que no se hizo nada por ella. La toponimia que es quizás de los 5 puntos que tiene la ley más importantes y más desendolcados, la toponimia sigue, aunque tengan los expedientes toponímicos, siguen sin estar vigentes. La propia administración, ya no volví a decir los medios de manipulación, porque de información tienen poca, los medios de manipulación y la propia administración lo que fan es declararse insumisos. Por ejemplo, vais a ver poco que un topónimo como ciaño, que es ciaño, no hay ciaño, se utilice como ciaño. ¿De acuerdo? Y como esos, casi toda los propios tweets que emite el gobierno, pues incumplen la propia toponimia que él fae oficial. ¿Eso va a cambiar con la oficialidad? Pues si no hay una voluntad política detrás para que eso cambie, va a ser difícil. ¿De acuerdo? Por eso hay que tener en cuenta que la oficialidad, que es un fin porque todos naguamos, un medio porque todos naguamos y un medio para conseguir otros fines. Y esos fines es que si la recuperación toponímica se tira por ello, tiene que hacerse efectiva de fecho. Y la propia administración, que es la que la FAE y la que la FAE oficial la utilice. Y la que habilite, ya veis, los añadidos que salen tampoco en la prensa, cuando de quién va a renovar el DNI y el que está allí de turno, si no sabe, no quiere o no puede, pues no te pone topónimo en asturiano. Y si lo pides, pues llegar incluso a tener de ellos problemas. ¿De acuerdo? En ese sen, yo comento que habría que ¿qué es lo que va a venir después de la oficialidad? Pues hay que ir pensando ya en el siguiente lema. ¿De acuerdo? Si conseguimos la oficialidad, que está por ver, uno de los peligros que veo yo esto, y es que el movimiento desinfle. ¿De acuerdo? Desinfle puede desinflar por varios aspectos. Para empezar, porque nos llevemos el gochazo de que no se consigue. Estamos ahí un diputado, si todo sale bien y no hay de algún diputado que en el momento clave se declare obxector o insumiso o lo que sea, pero los márgenes son muy justos, ¿de acuerdo? El panorama político siempre llegamos, Asturias siempre llega como con unos cuantos años de retraso y fanos lo pagar, ¿no? El panorama político está ahora mismo polarizándose y cada partido está, sobre todo los partidos que antes estaban en unas posiciones un poco más conservadores y menos extremistas, pues ahora están mirando para los extremos y son los que marcan la dirección política. Uno de los problemas es ese, y es que nos peguemos un gochazo por cualquier manera, entonces la gente vea que deshinche. Fue un poquitín lo que pasó, yo creo que en el año 98, cuando Sergio Marqués y el Uras, tuvo ahí a punto caramelo y, hubo cierta decepción. Igual no se tenía tan a les clares como ahora, que podía algamarse, pero sí que hubo cierta decepción y sí que desinfló un poquitín el movimiento. Ahora mismo puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir lo mismo por eso, y la oficialidad pueden utilizarse desde ellos sectores como un movimiento, si se consigue, como un movimiento de desarme, de desvertebración del propio movimiento asturianista. ¿Por qué? Porque decir, ya conseguisteis esto, ya lo que queríais, y bueno, ahora sí, claro, si la gente no lo fala, porque el asturiano necesita políticas activas, quiere decir, no necesita políticas pasivas, no necesita decir, tengo la oficialidad, la gente que lo quiera falar que lo fale, necesita una promoción, necesita que en la educación se rompan con ellas inercias que hay, como por ejemplo el tema lo que os comentaba, ¿no? Pero ya el tema de asociar asturiano, eso es uno de los grandes tabús que también existen, pero que en asturiano suelen mandar en muchos institutos a los que, por decirlo así, no rinden académicamente tan bien como los otros, que todos los otros ya se van dirigiendo un poquitín
para francés, ¿de acuerdo? Ese sería, de alguna manera, lo que podríamos temer en cuanto a conseguir la oficialidad, que el movimiento fuera desinflando poquillín a poco. Sí que camiento que la oficialidad, lo que os decía, nos dea valer, pero claro, no podemos dejar en manos de los políticos que muchas veces camuden eso aliendo algo tan importante como el movimiento de reivindicación y de revitalización del asturiano. Estamos a piques de perder ya varias generaciones de los últimos falantes, entre comillas, patrimoniales, falantes que tenían el asturiano de primer lengua. Seguimos teniendo falantes de esos, pero claro, en menor medida, y revitalizarlo puede hacerse, pero no es tampoco cosa fácil. Como veis, estoy pensando que después de la manifestación tan guapa que tuvimos, me voy a dar los ánimos, yo soy bastante escéptico, sobre todo porque quizás como ya habitantes, llevo tanto tiempo en esto y ya vi tantas cosas y tantas marrullerías, pues no me fío mucho de más badagüeyos no vos sé decir, tampoco soy una persona que nade políticamente, que me mueva en ese medio político para saber un poco por dónde pueden ir los tiros, pero bueno, está claro que los políticos, la clase política, pensáis que la oficialidad un país no se acuesta monolingüe oficialmente y se levanta bilingüe oficialmente al día siguiente. Si se implantara la oficialidad que va a ser esto que dicen que amable, claro, yo nunca vi una oficialidad que no fuera amable, bueno, nunca vi una oficialidad, claro. Bueno, pero la oficialidad no llegue que mañana ya te da todo. La oficialidad, los más, para que se cumpla la fecha con ellos tramos, los más optimistas echen una cuenta de unos 8-10 años. ¿De acuerdo? Sí, cosas que tampoco se suelen tener en cuenta. Eso significa, en términos políticos, 2 legislaturas y media, si todo va bien. Eso significa que los políticos que están ahí tienen que estar tirando por ello y que no suframos un parón a mitad de una legislatura. Hombre, está claro que lo bueno que tenía la oficialidad es que en el momento en el que se aprueba y se reforma el estatuto, es bastante difícil después quitarlo. O sea, que si hay oficialidad y es para siempre, y de ahí lo que podría hacerse es cambiar el desembolso legal o cambiar la ley, esperemos que para bien. En ese sentido sí que la oficialidad traería esas cosas, pero yo tengo un cierto reparo a justamente, claro, como no dicen los términos en los que va a ser, siempre nos dicen que va a ser una oficialidad amañada al caso xeitada al caso asturiano, pero claro, no sabemos el alcance que esa va a ser más que la ley de uso, y ya os digo, entramos, me mucha gracia cuando dicen los propios políticos que están a escolta del asturiano, dicen que cómo se va a gastar perres en traducir al asturiano, cosa que podemos incluso debatir. Pero y que la propia ley de uso que ellos enarbolen para decir no pides la oficialidad contempla un órgano de traducción creado por el propio Principado de Asturias justamente para eso. O sea, que no puede estar diciendo que se cumpla la ley, pero resulta que yo estoy en contra de la propia ley, que bueno, es lo que están diciendo. Y vamos, no sé tampoco si queréis hacer alguna entruga o si queréis... Porque esto de hacer badagüellos que va a venir ahora, yo la verdad, cuando me ponían a dar la charra y sobre todo no caer en los tópicos de siempre. No caer en los tópicos de, bueno, y en autocomplacencia, que es uno de los peligros que puede tener cualquier movimiento social.
Entonces, si queréis hacer alguna entruga o comentar de algo... Pues yo quiero hacerte una cosa, Pablo. Yo soy igual, estoy de acuerdo contigo, que seguramente la oficialidad y el principio y el final, ¿no? Y igual soy más sensitivo que tú. Yo fío muy poco del PSOE, muy poco. Quiero decir, o sea, esa oficialidad amable, yo interpreto como una oficialidad, digamos que legal y ya, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. Eso es lo que yo interpreto de ese concepto, de ese dado. Y yo creo que es un problema, porque yo creo que parece que los que realmente tienen que tirar por ello no creen ahí. ¿Vale? Es decir, yo creo que el Partido Socialista, que es el que dio la posibilidad de hacer esto, ahora, bueno, yo sí, pero no. Yo la impresión. Yo creo que en ese estamos bastantes, porque claro, y es que después de tantos años, quiero decir, después de tantos años viendo, sí que es cierto que cambió en algún momento la tendencia y que hay, incluso podríamos decir, otros aires, pero bueno, claro, el resquemor y lo vivió en antes fue que teamos esquivos. Yo sí que puedo fiarme de determinadas personas, pero no de toda la corporación. Por eso digo que tengo miedo que en última instancia, cuando se vote, haya de quien que equivoque el botón deliberadamente o que ese día lo llame para hacer cualquier gestión y no pueda estar, o que haga un tamallazo de aquellos o de estas cuestiones, y puede ser un baracalo en cuanto al movimiento, claro, porque ahora mismo, bueno, venimos de una manifestación donde estábamos, yo creo que todos, no sé si era por los globos de la recea, pero íbamos todos un poco flotando en el aire, ¿no? Y eso puede ser un varapalo bastante. No sé si había creído. Sí, me dieron toda mano. Sí. O sea, entiendo que después de esos 8 o 10 años, lo que se consigue es un estatus, o sea, similar a como hay en otras comunidades, ¿no? Yo diría, eso es, no, y la implantación. O sea, el periodo de oficialidad, claro, habilitar el tema del asturiano, una de las supervivencias en una sociedad como la que vivimos, y es hacerlo útil. En el momento en el que el asturiano sirve para qué, tienes ya la batalla ganada. El tema está que, claro, la administración tiene que hacerlo útil. Entonces, eso de que dicen, no, ¿cómo vas a obligar a todos? O sea, tú obligas a todos los funcionarios a que utilicen Word, pero a que utilicen el asturiano no. Entonces es fácil, no hace falta, bueno, tienes que hacer unos cursos que ya se están haciendo en el Adolfo Posada, pero tienes que dar un proceso para que la administración, que es un monstruo, que para lo que quiere cambia rápido, pero para estas cosas, digo administración, digo toponimia, digo cualquier otro aspecto, la implantación, por ejemplo, rotular los carteles, claro, no los vas a rotular todos de una noche para el día siguiente, cada no se cambien, pues cámbieslos ya con la toponimia nueva, ¿de acuerdo? Claro, eso sería de 8 a 10 años la implantación. ¿Qué tipo de oficialidad? Esa es la que te dice la ley, porque claro, no es la misma oficialidad la que tienen en Galicia, en Euskadi, en Valencia, en Cataluña. Pero un proceso de ese administrativo conllevaría los planes que siempre se manejaron entre 8 y 10 años. Y bueno, hacerlo útil y mismamente decir quien presente la conocencia del idioma tiene un punto más. Vale, estos títulos que se fan ahora del B2 y del C1 y del A1, estos títulos tienen la función de hacer el asturiano útil. Es decir, ¿para qué te vale el asturiano? Para tener un punto más en esas oposiciones.
Claro, agora si fais, como fixeron, me comentaron agora mesmo, en a manifestación, en as oposiciones de magisterio, non van a contar el B2 de asturiano, pois entón estás engañando a la xente vilmente. Non digo que vaya a contar que eso pasó, yo tengo compañeros que sacaron el título de experto y a mí por el título de experto aquí en Asturias hubo años que no he contado nada, o sea, cero en formación, y en Andalucía, por ejemplo, tenían el tope, porque tienen 500 y pico horas de formación. Vale, entonces, claro, si non fais el asturiano útil, que é unha das cosas que de las batallas que se tienen que dar, pues claro, estás echando fuera muchos. Pero ya 8 o 10 años sería la implantación de ese modelo legal que todavía está por definir. Yo un poco por esa línea de hasta qué punto ya es imprescindible que los funcionarios, los trabajadores públicos, así como los políticos y tal, conozcan asturiano o como dices, que tenga un título. Claro, que ya algo que hay gente que lleva las manos a la cabeza y dice, no puedes obligar a un funcionario a aprender esto. A ver, ¿Hasta qué punto es imprescindible para que, yo entiendo que sí, para que arraigue realmente o para que tenga un valor, para que luego pueda crecer? yo creo que el tema está en... A ver, yo siempre doy la vuelta al asunto. ¿Hasta qué punto tienes que obligar a los funcionarios y que están ahí para dar servicio al público? Que ellos pagan. Quiero decir, entonces, si a ti la administración te dice que tienes que atender a quien en esa lengua, pues tú tendrás que formarte en esa lengua y si no te conviene tan fácil como dejes el trabajo. Dicho de otra manera, si no es obligatorio, ¿van a pagar por la oficialidad? Si no es obligatorio... Si no es obligatorio que un funcionario... No, pueden arbitrarse medidas otro tipo de medidas. Puede ser mesmamente un órgano de traducción. Quiere decir, puede haber un órgano de traducción que centralice todo lo que llegue en asturiano y lo torne y lo devuelva. Quiere decir, que no, eso de que a partir de ahora todos los funcionarios van a tener que ir a clase de asturiano, que esos son los miedos que se suelen, y a cada gente que dice, yo soy muy seguir, pues si lo pagan lo que te dé por la gana, quiere decir, no te van... El tema es de la obligación, pero y que los funcionarios, también hay funcionarios que no pueden utilizar el asturiano porque ellos, aunque pudieran. Por ejemplo, yo, que soy funcionario, no puedo emplear el asturiano aunque un padre o un padre, yo soy profe. Si un padre me pide un informe de film, me lo pide en asturiano y yo tengo que contestar en castellano, porque me obliga la ley. También el único idioma que dice de momento la Constitución que todo español tiene el derecho a usar y el deber de conocer, y el castellano. Es decir, los demás son caminos que te permiten comunicarte junto con el castellano. Entonces, esa obligatoriedad de los funcionarios, por eso es tan fácil como eso. Dices, quien tenga los cursos de asturiano tiene un punto más, bien sea para trienios, para treslados, para lo que sea. Y non va a haber ningún problema. De hecho, mucha gente está haciendo justamente el B2 y el C1 por tener el punto. No, el amor al asturiano no nació con el B2 de manera espontánea. Quiero decir, hay gente que dice, sí, vosotros queixáis y decir que no, que si lo faen tal, yo voy a tener un punto más. Quiero decir, porque se fae útil. No sé si... ¿De alguna cuestión más que queráis? A los presupuestos, pues, como en esta inestabilidad y bipolarización del panorama nacional, también genera, por ejemplo, que en los presupuestos generales haya habido un drama muy grande. Y eso, como las dotaciones a lo social, finalmente se están reduciendo. Y no sé aquí cómo se aplicaría, o sea, o qué monto de presupuesto se podría dedicar para hacerlo realmente efectivo. El presupuesto, quiero decir, a ver, esto también es cierto, hacer oficial una lengua y tener
reconocer un derecho siempre supone a la administración un gasto. Es decir, reconocer el derecho a que podamos votar, pues a la administración supone el gasto de tener que hacer unas elecciones y demás. Y de cualquier derecho que se nos reconozca, el derecho a la sanidad va a ser la sanidad universal supone un gasto. El derecho a la oficialidad, el derecho a utilizar el asturiano en todos los ámbitos, que la batalla de verdad y que el asturiano esté presente de manera efectiva en todos los ámbitos y estadios de la vida, supone un gasto. El gasto, claro, si nos lo dicen descontextualizado, llevamos las manos a la cabeza, ¿no? ¡Ah, qué de perres! Pero dentro del presupuesto general no es tan grande. Eso por un lado. Claro, no se puede valorar ningún gasto sin ver primero hasta dónde quieres, qué modelo de oficialidad quieres. Pero incluso en el modelo de oficialidad más fuerte, y estamos hablando de 8 o 10 años, no supondría un gasto mayor de... falo, no sé si decían cuando lleguen en pesetes, ahora claro, suba y someta, pero de aquí no sé si eran 1.000 millones de pesetes, pero, lo largo. Claro, los gastos sociales y tal, claro, y lo de siempre, ¿no? Y que esos perros están mejor, no, los perros siempre están mejor, y eso vamos a verlo siempre que haya una cosa por la que puxemos, siempre van a decirte, no, esos perros estaban mejor en ningún lado, porque al final esos perros van a gastarse en cualquier otra cosa. Reconocer un derecho implica eso. Yo hay una parte, a tener una lengua oficial, hay una parte del presupuesto general que corresponde a aquellas comunidades que tengan una lengua oficial, ¿de acuerdo? Y yo hay otra cosa, aquí que la gente no... Es decir, los impuestos y los perres son cosas que salen los contribuyentes. Es decir, la ayuda que estamos... Bueno, la ayuda ya que os voy a contar. La ayuda que estamos pagando, esta cerveza, el móvil, ahí hay una serie de impuestos que van justamente a financiar el Estado. Es decir, y que el Estado somos todos, menos los borbones, pero el Estado somos todos. Entonces, esos perros tienen que volver. Los que falen asturiano no están exentos de impuestos. Entonces, una parte de lo que se paga a los que falen asturianos estaría bien que sea como los que falen catalán, porque hay que el asturiano no es una lengua solo de los asturianos, es una lengua de quien quiera falarla. Y una lengua, ya nos ponemos hablando, y una lengua de la humanidad, y una riqueza de la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, estamos teniendo por ello porque nos toca a nosotros comprometernos con ello porque somos los que lo falamos, pero tenemos parte del patrimonio de la humanidad, un patrimonio que hay en milenario y que nos fue legado y que tenemos el deber de traspasar a las siguientes generaciones en las mejores condiciones posibles. Pero, vamos a ver, ponen que se calcula en torno a 200.000 falantes nativos de asturiano. Sí. Y habiendo otras lenguas en España con mucha menos cantidad reconocidas, ¿no debería ser más fácil tirar para adelante? Pero eso, claro, y es que una lengua sea oficial o no oficial no depende de los falantes que tenga. Depende de la voluntad política. Por ejemplo, el aranés que se fa en la Val de Arán, calcularse que tiene en torno a unos 25.000, 30.000, bueno, creo que 25.000 igual me paso, bueno, pon que tenga muchos menos falantes, pero políticamente fue una condición que puso para estar en Cataluña, y los catalanes agarraron y hicieron lo oficial. Que sí, porque eso es una voluntad política. Puede haber lenguas, eso a lo largo de todo el mundo, puede haber lenguas con muchos falantes, pero que quien tiene el poder, porque en definitiva esto es una cuestión de poder político, quien tiene el poder no la considera la lengua de prestigio, la lengua en la que falen, o extremerse de ella y no la consideren oficial. En el momento que hay un porcentaje tan alto, debería poder hacerse algo. Hombre, debería poder hacerse algo en el momento en el que esos 200.000 lo piden de manera activa. Pero esos 200.000 en muchas ocasiones quedaron estigmatizados y tienen incluso sentimiento de culpa
de que non están falando bien, de que lo que ellos falen é casi un pecado. Y muchas veces cuando venían aquí, reíense de ellos y llamaban los paletos. ¿De acuerdo? O sin llamar los paletos, reíense de ellos. Yo, por ejemplo, acuérdome cuando estaba en la facultad, por decir que Garcilaso, que la moza de Garcilaso estaba triste, porque la moza morriera, y decirlo así, ¿no? Y yo sí sé consciente, rieron unos cuantos, quiero decir. Y igual no lo hacían de mala fe, porque eran buenos chavales y tal, pero claro, sonaba ellos gracioso. ¿Por qué? Porque era la sociedad en la que vivían, ellos eran muy viejos, y la sociedad en la que vivían. Entonces, es difícil cuando hay una sociedad que no lo pone en valor, y difícil que eso rescample. El poder político, en el momento en el que eso, y una de las cuestiones que se piden, y sobre todo en la política, entonces sí, pueden tirar por ello. Pero hay casos por ejemplo, hay casos que se vieron de lingües que son oficiales y que nada más que fala la élite, y que para falar, pues el pueblo lo que falla es abandonar su propia lengua y adoptarla de la élite cultural. No sé si te respondí. Quiero decir, que la oficialidad no tiene que ver ni con la literatura, ni con... O sea, la oficialidad es simplemente un trámite político. Y es que 25 señores, o sea que 3/4 de un parlamento decidan si es oficial o no. Por la santidad, puede hacer referéndum, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un problema grave. Además de que los referéndums ya vimos que no son muy partidarios del Estado español de hacerlos y de permitirlos, y es un problema muy grave, porque detrás de hacer el referéndum, es decir, hay cosas que la sociedad tiene que entender que no se pueden llevar a referéndum. Los derechos básicos no se pueden llevar a referéndum, porque todas las mayorías siempre masacrarían a las minorías. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de un derecho básico. Un derecho básico, claro, evidentemente, si el millón, o sea, si fuéramos al referéndum, posiblemente perderíamos, porque somos 200.000 los que falen de manera activa. De esos 200.000, la mayor parte de ellos no tienen conciencia lingüística. O la conciencia lingüística que tienen, para encima va en contra, porque fueron en la escuela, fueron estigmatizados, reprendieronlos. ¿Cómo vas a un paisano que viniere de un pueblo aquí a Oviedo, que camudara todos esos registros lingüísticos y decir, no sé lo que falabas, y era muy guapo, y estaba muy bien, y era tan correcto como el otro, mátate? O sea, que yo hice todo el cambio y tal, para decirme que lo que estaba hablando estaba bien. Entonces, para empezar el referéndum, sobre asuntos, yo una opinión mía, sobre asuntos que son de primer orden democrático, que hay un respeto que tiene que haber siempre, no se pueden hacer. Porque, sobre todo cuando finquen a las minorías, porque entonces, claro, llegan a les. De esos 200.000, ponte que la mayor parte no tienen ese sentimiento de identidad lingüística, ni de reivindicación lingüística, y luego hay muchos, claro, por caso de los asentismos, a la hora de votar, de los que no van a votar y tal, pues vamos, podríamos perder, ¿Qué? Sí, claro, amistad hay muchos, pero yo lo mismo. Amistades que tengan esa voluntad y aparte que estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, si decimos, y que hay cosas que tienen que hacerse, por ejemplo, ¿por qué hacemos vamos a ponerlo del otro lado? ¿Por qué no piden un referéndum para los impuestos? Y que digan, vamos a votar, ¿quién queréis que pague más? Si paguen todos los impuestos, ¿los ricos o los pobres? Hay mucho desnorteo que igual vota también siendo pobre para los ricos, pero bueno, no se fa eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden someter a referéndum, y más cuando son derechos fundamentales. Vamos, no se puede votar a referéndum si quiero decir, por poner una bestialidad, si les etnies son humanos o no. No, y hay que salir a un referéndum que ya no sois humanos.
ya no tenéis la categoría de humanos y entonces vuelve la esclavitud. Hay de ellos avances sociales que no se pueden someter a referéndum. Vamos, sería pervertir para mí, sería pervertir la democracia. La democracia empieza a partir de que ya hay unos valores consolidados y unos mínimos para toda la sociedad garantizados. Porque si no, es la dictadura de la mayoría. Que es lo que viene a ser la democracia, pero claro, siempre garantizando un mínimo común para todos. Hablabas antes de gasto, o algo falado por ahí de gasto. De gasto de tal. Bueno, yo voy a hablar de inversión, me de gasto. ¿Cómo ves? Que es para mí es importante, porque hay unos perres que seguramente se van a poner ahí y que van a poner a funcionar un tipo de economía que yo para mí considero básica y sostenible, que es la economía basada en el sector cultural. ¿Cómo valores ese posible aumento? Hombre, hay lo de siempre, ¿no? Hay estudios... O también, o sea, no solamente economía, sino seguramente los servicios de normalización lingüística de los concellos pues mejorarán y puestos de trabajo, me refiero. En puestos de trabajo, bueno, claro, y que lo que os digo, ¿no? Yo tampoco no tengo conocimiento con cifras de esto y tampoco... Lo que está claro es que el sector cultural, que ahora mismo está más reconocido en la esfera cultural y que lleva más trayectoria, y es que está haciendo las cosas en asturiano. Quiero decir, para mí, los autores con mayor proyección, los grupos con más proyección, están hablando en una lengua que es el asturiano, que pueden hablar con otra lengua. Los autores en castellano también, que es decir, no es una cuestión de sumar. Y una inversión en cuanto es que tú pones unos perres y esos perres no van a ser que les gastes y fluff. Esos perres van a redundar en pues por ejemplo, en la marca de identidad de Asturias. ¿De acuerdo? El hecho de que tengas una lengua oficial y que esa lengua oficial la promociones va a hacer que te distinga, pues, por ejemplo, del resto de comunidades. ¿De acuerdo? Y eso vamos, yo también que bueno, porque tienes un valor añadido. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Bueno, eso entendieronlo muy bien los irlandeses. ¿De acuerdo? Que con un porcentaje mucho menor de falantes que tenemos nosotros, supieron potenciar eso y arrastrar culturalmente todo un sector que es lo que conocemos de Irlanda. En cuanto a puestos de trabajo, pues, a ver, los mayores, siempre que se lo de la cultura que está subvencionada, pero que es lo mismo, ¿no? Lo que yo os decía, las subvenciones no hay una cosa que te caigan así de que pague, o sea, pagamos estos, por lo tanto, hay una serie de dinero que subvenciona una serie de producciones, entre ellas los libros, ¿vale? La literatura en asturiano. Quien más se beneficia de eso no son ni las editoriales asturianas ni los autores asturianos, son las imprentes. Es decir, ya la imprenta la que lleva la mayor parte de la subvención, por no decir la entera. Porque la imprenta la que paga es que se paga el libro. Lo mismo en cualquier otro sector. Sí. No, bueno, di. No, con el tema del gasto, al final hay que darse cuenta también que el dinero no desaparece. Esto discutía yo con colegas cuando las últimas elecciones se convocaron así rápido, ¿no? Y digo, ahora son papelitos de la hostia. Y al final, y es verdad, yo gasto papeles, pero los papeles se comen, se le impregnan, no sé quién. El dinero no desaparece, va moviéndose la economía circulante. Al final, el tema del gasto público, hasta que ese dinero no salga del sistema, bien en paraísos fiscales, o en el bolso de no sé quién, circula y mueve la economía, y mueve... Quiero decir, dinamiza, y aparte
dinamiza sectores tan importantes como pueden ser la música, como puede ser la literatura, que se fa literatura que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera salido adelante. Quiero decir, ahora sí es más fácil acceder a los crowdfunding, a los Berkami, a todas estas historias y tener una autofinanciación, ¿de acuerdo? Incluso antes de sacar el producto. Pero imaginar los años 90. Los años 90, que no había esto, y la literatura empezó a dar un boom, y un boom gracias justamente a las subvenciones. Pero hay que subvencionarse todo. Quiero decir, subvencionarse todo. ¿Por qué? Porque es la manera justamente de mover les perres. Es decir, cuando los bancos fueron mal, lo que hicieron fue una subvención llamada inyección de perres a dolor para que salieran a flote, ¿no? Pero eso no fue un gasto, y es que ya era necesario, sobre todo para los banqueros. Pero bueno, el tema de, claro, el tema de los perres y un tema que lleva un prejuicio, para mí, y un prejuicio, porque siempre dice, no, esto va a costarnos, hostia, es que que sobre todo dice todo descontextualizado, porque a lo mejor y un 0,5% de todo el presupuesto, ¿de acuerdo? Y que si no va ahí, va a ir a otro lado. Claro, un paisano a lo mejor dice, oye, ¿por qué no va más que me lo pongan en la carretera que me va hasta casa? Pero que al tener un patrimonio como la lengua asturiana no es gratis. Es decir, porque si fuera gratis no estaríamos aquí, porque yo sé que la tendría ella sola. En los problemas que siempre hay en la gestión, o sea, cuando ya se crea la ley, además en un contexto en el que no está mayoritariamente apoyada, porque hay un sector bastante reactivo a ella, ya de por sí la aplicación de una ley es compleja, porque ya desde que se tramita el proceso legal y se aprueba hasta que se pone en práctica y se llega a los ciudadanos, hay lo que llaman las cajas negras, que es presupuestos que se van por mala gestión de ellos. Y lo que a mí a veces me preocupa es como si un partido y si las posiciones políticas, que son los que tienen que llevar a cabo estas aplicaciones legales y la destinación de fondos para cultura, para todo, que obviamente es lo que yo creo que todos queremos, que de ahí alguien que no tiene mucho interés diga, como pasa muchas veces, como pasó con los fondos de la Unión Europea para la Organización de Trabajo Joven, que se destinó dinero y acabó en cajas negras perdidas por ahí. Entonces, como por ahí. Sí, por ahí. Eso es como, me da miedo que la política, alguien que políticos que no están... Pero eso va a pasar, eso va a pasar tener la asturiana, como bien dices tú, en los fondos europeos, en los fondos para la revitalización de los cuenques y para lo que sea, pero graciosamente nadie ha dicho, oye, esto de los cuenques, ¿cómo va lo de los fondos para revitalizar los cuenques? No los traigáis, no vaya a ser que haya algún de estos que los lleve. Claro, eso nadie lo dice, siempre lo dicen con el tema del asturiano, porque yo uno de los pilancos, ¿no? Y uno de las cosas para que salga adelante, ¿no? Y que va a costar muchos perres. Claro, muchos perres, claro, para mí sí, son 1.000 millones de pesetes, ostras, no tengo yo vides para pagarlo, pero claro, estás descontextualizándolo de un elemento. Si os dais cuenta, si en cultura nos moviéramos por las mayorías, y esto puede sonar muy antidemocrático y demás, pero ya sí, ¿no? Si en cultura nos moviéramos por las mayorías y no tuviéramos en cuenta con criterios lo que hay que hacer, pues igual la ópera no estaba, igual les bandes, los conciertos de música clásica tampoco, igual muchos teatros dejen de ser rentables, ¿de acuerdo? Pero claro, la inversión en economía, en cultura, y una inversión, es decir, no puedes poner 1 euro en cultura esperando que te vaya a devolver 3, a lo mejor, pero sabes que no te lo va a devolver
directamente el museo, pero sí va a ser un aliciente para que esa ciudad cuente con de más de reclamo para que te pueda venir el turismo. No obstante, el turismo en Asturias, que una de las cosas que siempre se suele enarbolar, no va a ser una de las economías determinantes, porque nosotros no tenemos la capacidad, y ya se vio, ni la paciencia, de asumir los turbonaes de turistas que pueden asumir ciudades como Benidorm o toda la cosa que ya lleven años trabajando eso y que pagaron urbanísticamente ese precio. Es decir, nosotros no estamos preparados ni cambiando que sea lo más beneficioso, porque estás empeñando uno de los mayores baluartes que tienes y más difíciles también de volver otra vez a conseguir, que es la naturaleza. Y yo creo que un tema polémico que tuve una discusión ahora que viene, con una moza que yo le veo y que llevo viviendo aquí unos 8 años. Y el comentario que... Sí, una escuelita. Y el comentario que dijo fue que Barbón había dicho que iba a ser obligatorio en las escuelas. Es decir, que es mentira, que dijo eso. Pero ha sido un tema polémico. Quiero decir, yo no veo otra posibilidad de que no sea obligatorio. Hombre, quiero decir, yo creo que va a ser... Barbón lo que dicho, yo creo, porque ya os digo que yo intento desintoxicarme un poco sobre todo por la úlcera sandrina que puedo llegar a padecer yendo la Nueva España el comercio. Entonces normalmente sigo por Twitter a quien me interesa y a que, claro, como siempre piensa como yo, y una cosa que me reconforta, y es lo más cómodo que hay. Claro. Entonces, Barbón lo que dijo fue que no iba a ser en lengua vehicular. Vale. Yo creo que fue lo que... Yo he oído decir que eso de jamás apoyaría una oficialidad en la que las personas fueran obligatorias. Eso he oído yo... claro, eso sería... Claro, y que entonces ya la ley de uso convertía en oficial. Quiero decir, porque justamente lo que te pueden decir, y que no me diste clase en asturiano, además, bueno, eso una vez, por eso de que un yayo viejo, una persona que no, yo creo que está libre de toda sospecha de ser extremista, que ya lo puedo llevar alas, que es profesor en la Universidad de Oviedo del Derecho y tal, decía que no, claro, porque están diciendo no, porque tampoco, y él decía no, yo ahí estoy completamente en desacuerdo, el asturiano tiene que ser obligatorio, y que si la lengua de Asturias tiene que ser obligatorio. Hostia, ¿por qué es obligatorio el inglés? Claro, quiero decir, y es como decir, pero bueno, pero ya hacia dónde, quiero decir, y un tema que hacia donde un poco va todo el tema de la educación, que hay una educación a la carta. Entonces, y es que yo quiero esta asignatura, incluso yo quiero este profesor y no lo otro. Vale. Entonces, yo creo que hay un error, porque justamente lo que estás haciendo es dar un marco legal a una cobertura y no formar a la ciudadanía para que se desarrolle en ese ámbito. Pero bueno, estamos viéndolo ahí, estamos viéndolo, claro, en la TPA. Claro, en la TPA tendría que ser obligatoria una ratio mínima, y no una ratio mínima de programación en asturiano, y no me refiero al pico. Es decir, que lleva una de las cosas que te valen. Pero bueno, pues reímos, pero es que... Pero la moza esta invitó a ver al pico. Y era de León. Claro, pero... No, pero es que hablábamos antes de hacer de algo útil. Puede ser siempre las noticias. Las noticias no son útiles. O sea, que si tú saber asturiano no te es útil para presentar un telediario. Pero sí para ir al pico. Porque pregunten cosas en asturiano. Entonces, ¿tú qué sabes?
si te sale como se dice ternerita en asturiano, a ver, chatina ahí. 2000 metrinos, ya está. Claro, ¿por qué? Porque ahí es útil. Entonces tú haces eso y dices, presentar, o sea, buscamos un presentador en asturiano para los, vamos, para el parte, para el telediario, para como se llame. Y decirte, si sabes asturiano tienes un punto más. Al día siguiente, tantos apuntados. Claro, ¿por qué? Porque lo que hiciste útil. Y el asunto está en que a ver, yo no he hecho, porque hay programas que, bueno, pero bueno, había programas buenos. Ya me estoy pensando, quiero decir, Camín de Cantares, por ejemplo, y un programa que a mí me gusta mucho. Pero claro, ¿cuál es el problema? En que faz lo mismo que se fexo hasta ahora, que lle facer una tele diglósica. El asturiano igual, horros paneles, paisanines vielles, cuando salen por ahí, ay, qué guapos somos, les piragües, y no sé, las piragües, y cuatro cosas más, y yo no te saquen las cosas que de verdad normalicen y que fan ver que hay una lengua al autor del castellano. Entonces, claro, ¿y qué quiere decir? Las matemáticas son obligatorias. Claro, no, ¿qué quiero decir? Sí. Uno de los... Porque en realidad los argumentos en contra son eso, ¿no? El tema del que va a costar más económico. Que me vas a obligar a falar. Que vas a obligarme a... Sobre todo yo que vas a obligarme. La gente de que no diga así que pasa, que como vamos a obligarme... O esto va a causar disensión, esto va a hacer que nos peguemos. Bueno, esto... yo no creo que se quiera Sí. y sobre todo la gente extrapola mucho al colegio. No sé por qué. Aunque los críos, porque además, ahora mismo tú en la vida, a ver si se viene el caso de que ofertaran el alemán, igual la gente se apunta alemán. No, en chino. ¿En chino? ¿Qué dices? O sea, Sí. y siempre se extrapola Hay una... Bueno, los chinos están en todos lados, pero alemanes... Claro, y ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hombre, pues porque la sociedad considera lo útil. Claro, la sociedad dice, ¿sabes alemán? Bueno, muy bien, ya tienes trabajo donde quieras. En Burger King, tienes trabajo donde quieras, pues como sabes alemán... Tampoco hay una cuestión de utilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, prácticamente hasta los 4 días, la religión, por ejemplo, fue prácticamente obligatorio. Es decir, la alternativa de la ética, los valores, otros criterios de tal, fue de 4 días para acá. ¿Qué utilidad tenía? Desde el punto de vista económico. Varias de países Inglaterra, China, tenían un económico. Solo mi presidente, que no tiene ningún problema, solo a los críos a los que esa comisión, ir a Covadonga, allí a ver Argentina, y entonces terminar que te pusieron en su pastilla y todas estas cosas. Son los menos que te dicen ahora el tema de si es útil o no, de la estudiar en la escuela. Yo que la religión, porque es que tiene que estar un currículum acá. Eso nadie se funciona. Y eso paga mucho dinero. No, y los profesores de religión decidimos la autoridad eclesiástica del turno, no decide tal. Eso, coño, porque hemos decidido también un referéndum, vosotros he decidido. Pues, es decir, aquí lo de la libertad está muy bien, pero estos que fueran de libertad después lo que quieren es decir, hacer después como los quieren hacer. Bueno, no que tengan la capacidad de poder escoger nada. Pero en lugar pues es necesario. Ganamos los currículos académicos y educativos y tal, hay muchas cosas que currículos tenemos, no solo la cosa del asturiano. Y si llevo que se asignaturas o no, de las que son optativas, este tipo de cosas, eso no se vale. No hay un debate realmente sobre el educativo, porque bueno, podríamos incluso, aunque no sea el tema, y evidentemente los derechos humanos no se pero bueno, si realmente lo que enseñar a los críos o no, porque ahora que se puso muy de moda enseñar a ser emprendedores. Hay que enseñar su economía, hay que decir, eso es un referéndum para decidir que hay que enseñar eso a los críos y a los críos que tienen una empresa a nivel de campo. No, eso no se discute. Pero, sin embargo,
o mundo lo ve, porque debe pensar que tiene varios con casa. Sí. A ver, justamente uno de los problemas que tienen, pero bueno, si ya sería otro debate, la educación, y es que la educación yo creo que ya de PISA y de tal, es que tiene que estar enfocada en hacer ciudadanos libres, pero también que sean capaces de o sea, tú tienes que formar trabajadores, y yo ciudadanos libres, pero que puedan tener inserción en el mercado laboral. O quien decidió que la educación se va a meter al servicio de ese empresa. Lo que hagan las carreras universitarias, lo que decir que los principios eso decidió la ley. No. Que sigue útil para las empresas. Igual sí. Lo demás se quedó democráticamente. Bueno, sí, todo se decide. Pero decide, como decía el otro día el otro, la una empresa, y que la gente tiene que votar lo que tiene que votar. Cuando vote lo que no tiene que votar, ya sabes. Entonces acabó la democracia. Eso así lo muy bien los aliados. Los que eres ciudadano, los que eres ciudadano, los que no votan, y para nada. Pues cada uno es muy bien, ¿no? Y de lo que hablábamos antes de estos 10 años, o sea, si entiendo que la meta de implantación y el modelo galego, por lo que dice Barbón, ¿no? ¿Qué cambios, o sea, de los que se ocurran, tampoco te digo tal, pero qué cambios debería haber en estos 8 años que son pues eso, en una educación, pero yo no sé si habrá también una tele, en tal, ¿qué cambios se deberían dar? A ver, de mano la presencia institucional. Yo creo que esa ahí es fundamental. Es decir, Barbón debe ser de los primeros presidentes, debe tener el récord ya del presidente que más en Asturias nos faló, y tampoco que haya falado mucho. La presencia institucional, ¿por qué? Porque de alguna manera dignifica. Bueno, decir que los políticos dignifican la que, y es un poco enrevesoso, pero ya sí, ¿no? Después, lo que os decía, una ratio de programación en asturiano. Además, y que, quiero decir, yo no sé por qué no se lo fan mirar, porque claro, hay una televisión pública que pagamos todos y demás, pero hay que los programas que se fan en asturiano, no sé por qué, pero triunfen. Animalada Shabaz, por ejemplo, que se fechó para los menos y tal, tuvo muy buena aceptación. ¿Por qué se para de cuota? Por ejemplo, la telegalega que decía solo se para galego. Hombre, falase de una cuota porque, claro, aunque sea el modelo en el que se mire, no es lo mismo. Quiero decir, no es lo mismo para empezar por la implantación. ¿De acuerdo? Y llevan mucho más tiempo. Tampoco sé si la tele galega para entero o tiene programación también en castellano, pero lo que está claro es que volvemos a lo mismo. Iba a ser un motor dinamizador, ¿de acuerdo? De alguna serie ya que se fechó en Galicia, bueno, no sé si está en Netflix o algo así, bueno, tampoco sigo mucho el tema. Pero hay un motor dinamizador. Falase de cuota porque, evidentemente, si dice mañana hacemos toda la tele en asturiano, los primeros que se te echen arriba son los propios de la tele, que tienen la tele, fan un golpe de estado y ponente ya, o sea, donde ya dan las noticias favorables al asturiano, entonces ya acabamos. Quiero decir, los cambios tienen que darse con prolongados, porque si no son una revolución. ¿De acuerdo? Entonces no podemos tampoco pretender, sí que puedes pretender que a partir de determinado currículum o a partir de determinado año sella la asignatura de asturiano ya implantada, pero claro, hay que ver carga horaria, hay que ver otra serie de cosas. Pero bueno, y una cuestión que se puede hacer también de determinadas maneras. Por ejemplo, hubo escuelas en las que se implantó el programa bilingüe. Y eso ya algo que también te va para hacer útil. ¿De acuerdo? Tú dices, vamos a hacer en lugar del bilingüe que está tan de moda y que otra vuelta más, que hay un tabú que nada más que sirve para hacer clases de primera y clases de
segunda y decimotercera, el programa bilingüe faz un programa trilingüe, como se fexo en algunos coles. Y entonces, los nenos reciben clases en inglés, en asturiano y en castellano. Eso ya se fexo en algunos coles. ¿Por qué no se tira por ahí? Pues, y es cuestión política. ¿Qué? No, y fue un éxito. Y fue un éxito, sí. Y decímoslo porque nuestro neno padeció eso. Tuvo que padecer porque como lo apuntemos y tal. Pero nuestro neno fue a uno de esos coles en los que se les daba clase pues, de naturales y sobre todo con bastante buen criterio, porque a mí cualquier manual de pedagogía lo que te dice que tú tienes que aprender, bueno, son los máximos de Luria, tú tienes que aprender desde lo más cercano a ti. Entonces, claro, que veas un bicho con cuernos y que te digan que soy un ciervo volante, cuando tú toda la vida lo conociste como una vaca lloria, pues son cosas que pasaronme a mí, que tampoco tengo una conciencia lingüística, que una de las cosas que más me traumatizan y que muchas veces cuando no se quieren a dormir pienso en ellas, porque claro, duermo enseguida después, intentar recordar que hay una cosa asombrosa por lo inconsciente. ¿En qué lengua falaba yo cuando iba a la escuela? Cuando daba el registro, cuando entraba en clase y falaba con el maestro, y yo al recreo falaba en asturiano, porque no tengo noción. Igual lo fácil, claro, yo tengo noción de falar con los compañeros en asturiano, igual, les caniques y tal. Pero en clase ya no sé cómo daba la lección. Y es muy probable que la diera en castellano y que cambiara de registro automáticamente y sin darme cuenta. Que hay una cosa que quiere decir, que es expandible porque hay un cambio total del que no es consciente. Pues explico contigo. Porque yo sí soy consciente de eso, porque tenía una profesora de Toledo que nos acribillaba en clase y encima, bueno, porque nosotros luego íbamos con una carencia en lenguaje, porque veníamos de Barredos y nos sabíamos analizar, bueno, pues varias cosas, pero esta nos tenía, pero acribillados con el, pues eso, el no saber hablar, nosotros. Claro, pero tú y esa... Pero yo soy consciente de que yo hablaba siempre igual, con el resto de profesores, solo que no me discriminaba. Claro, pero y también cuando llegué a la universidad, con los compañeros, lo que comentabas antes, de sentirte pues aldeana, inculta, sobre todo inculta, claro, porque igual eres estudiante. Y imagínate la gente que venía, y nosotros ya tenemos una preparación y demás, pero la gente que venía de los pueblos y que incluso se reían de ellos. Y de mí. Claro, porque muchos de ellos intentaban esconderlo. Pero claro, tú ya es consciente de que palabras en asturiano porque te lo recriminaron. Pero también soy consciente de que pasaron, no lo voy a decir, muchos años, y ese grupo que estudió conmigo, de maestros de aquella época, sigue pensando igual. Porque estoy en un grupo de Facebook, pues, de WhatsApp con ellos, y siguen igual, no avanzaron. O sea, siguen con la misma línea. Y es triste, pero ya sí. No, a ver, quiero decir, pero yo el tema que me pregunto, yo cuando daba la lección de, ¿qué decía? ¿Las guerras napoleónicas? ¿O decía las guerras napoleónicas? Yo estoy seguro que decía las rápido que cambiar de registro, seguro. Y de manera automática. Y eso quiere decir, eso hay una castración mental que te fan sin darte cuenta, porque justamente pierdes la noción, pierdes la noción lingüística. Cambias de registro automáticamente. Yo, cuando entamé ayer en asturiano, una de las cuestiones que me hicieron despertar fue que topé una palabra que me asombró ver la escrita. Y dime cuenta de que había palabras y había un mundo que era oral, pero que nunca había escrito, y que había un mundo que era escrito y que entendía, pero que nunca escuchara. O sea, todo lo que yo leía, en realidad, no era lo que falábamos. Y de lo que falábamos, de lo que se falaba,
no estaba escrito, fue una palabra, ahora mismo no me acuerdo cuál fue, pero digo, ostras, esta palabra puede escribirse. Y es bastante, quiero decir, a mí supúxome de alguna manera despertar y darte cuenta de que una época en la que no tuviste consciencia lingüística. Tuviste consciencia lingüística porque la quien te la señaló y te dijo, estás falando. Yo a una profesora tuve consciencia lingüística porque salía a dar la lección y diga en asturiano a posta y entonces dijo, me fales bien o te sientes. A la urco. Y era el capitán dórico, xónico y corintio y dijo, me fales bien o te sientes. Pero claro, cuando se decir las garras carlistas, decir las garras carlistas, y falote, claro, y falote de, por ejemplo, de nenu también, otras cuestiones, la profesora, de acuerdo, me era en primero de GB, y pusonos, habíamos acabado, y escribe el nombre de 10 frutas. Claro, pones, de aquella no había, tampoco había aguacate, no sé si una fruta, bueno, plátanos, no había muchos plátanos, kiwis costaban 100 pesetes cada uno, y entonces yo puse los que tenían la huerta mi padre, y una de ellos era collones de fraile. Claro, pero yo sin malicia, y fue la profesora y señaló allí con colorado, ¿cómo me pones esto y tal? Y yo fui para casa y dije a mi padre, los collones de fraile no son una fruta. Y dice, sí, digo, pues di la profe que no. Pero quiero decir, claro, en muchas ocasiones son por desconocimiento del profesor, ¿eh? Por eso yo siempre que, cuando daba clases de asturiano, siempre que me venía un guaje con una palabra que no entendía, digo, esta luna la escuchaste en casa, mira, ¿qué significaba? Tal, 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 tal. Pero claro, no decía, esto está mal dicho y tal, sino preguntaba si. Porque no tenías conciencia de, o sea, porque no tienes el conocimiento de todo el asturiano que se fala, porque hay mucho asturiano que se fala y que desconoces. ¿Algo más? Yo no sé, fraile, que son videolas. Sí. Que en Llaviana, son unos violines pequeños, Sí. que se agarran siempre, ¿verdad? Que tienen... A semillas agarrando de color y de todo, ¿no? Porque, vale. No, son Eso. más... Sí. Y son aires verdes, Por eso del collo. también, claro, después ya fue una cosa como que... claro, yo de frutas, vamos, confúndome mucho, no sé si... ¿Y eso cómo pusiste? ¿En un colegio religioso? No. Adiós, gracias. Los chochitos de monja. No, hay otro día collones de fraile, porque somos del entrego pero en Llaviana son collones del obispo. Y ya asciende la cosa. En tarde collones del papa. Son, con buena nación son collones del obispo porque son, claro, son cardenalicios, el color y es cardenalicio y tal. Pero no, fue, y acuérdome por eso, porque ay, yo fui para allá, pues está pensando, ¿por qué me riñe? Tú colorado, y yo miraba y digo, yo no entiendo que está mal. Claro, y ese también acabó los frutos que conocías, la manzana, la pera, collones de fraile, tal. Y iba con los frutales que tenía mi papá en la huerta, y tal. Y de alguna de estas me tienen pasado también de esto de decir, bueno, con Angüeña me he pasado de ir de monte y tal, pero ya de mayor, y decir, no, me callé que salimos una Angüeña y quedarse estos, hostia, asientos y tal. Y, bueno, hombre, tampoco. Que hay una Angüeña y no sabe lo que era una Angüeña. Yo. Vejiga, claro. A ver, a mí dicen que me salió la vejiga y yo sí que me asusto. Yo en el 2007 expulsaronme de los dominicos de la Juliana por falar no estudiante. O sea, tuvieron que volver mis padres a hablar con el director para que me dejaran volver.
habían ido a bachiller. En el 2007, los domingos de Alfonso, frailes, fui a Monses y luego a frailes. Y fue porque, claro, yo estaba en clase de lengua, o sea, teníamos para lengua, y era el cura, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, fraile, que era el director, y de literatura era una señora. Y él siempre me recomendaba, oye, que yo hacía de forma natural, aunque tú no sabes castellano, yo siento mucho, yo salía aquí, salía a hacer, salía a tal. Y claro, como decía, como me vuelves a hablar en inglés, tú lo des, usted no vuelve a entrar en ese centro, no sé qué. Y a mí salió de alma y digo yo, ¿cómo llego? Claro, no la clase. Pero yo no puedo tirar, bueno, me dio una vacilación y, bueno, expulsado y tal. Oye, y tuve que marchar para casa. Claro, cuando llego para casa, digo, vale, ¿no? Que expulsamos otra vez, pero karmas, claro. Digo, no, es verdad, que fue por decir que. ¿Cómo va a ser por decir que, hombre? Y yo, vete, tuvieron que ir para allá y para algún él y tal. Y mira, luego cuando acabé el curso, que fui para la PAU, díxome que iba a suspender lengua castellana. Y aprobé además con un 7. Y regaló un libro de asturiano. Estoy pensando, estaba tirando. No, bueno, quiero decir, hay muchos profesores que facían ese doble xuego, Y el que me he pasado de algún que me mandó copiar eso, pues una palabra y tal, y yo velo y decía, y una vez vi comprando libros, y vi que llevaba libros en asturiano. Y digo, ostras, tanto está cambiando el mundo y tal. Y empezó a reírse, y digo yo, una vez en otra cosa, dice, sí, pero y era para que no te olvidaras de la palabra. Es decir, que de alguna manera, y muchos de ellos, el otro día, porque debimos coincidir en lo de Ignacio Galán. Porque me acuerdo que contaste la anécdota. Claro. Coincidimos en el visionado de un vídeo de Ignacio Galán, que hizo, Ignacio Galán y Tachete, que es sobre justamente la represión lingüística en las escuelas. Y yo creo que Ignacio Galán, con acierto, decía que no estaba tan interesado en el documental, en señalar qué profesores habían sido, porque sí que porque no se había, uno de los que estaba allí decía que porque no se había entrevistado a algún profesor, no de porque debía estar muerto, como no lo entrevistáramos por Ouija y era difícil, y otro de ellos ya porque, claro, no interesa tanto señalar a esos profesores, sino hacer ver que fue una cosa sistémica. O sea, que fue una cosa que fue generalizada y que ellos incluso formaban parte del elemento represor, pero ellos eran represores, pero no a lo mejor, no sé cómo decimos, y era un sistema en el que ellos eran una pieza más. ¿Te tenéis que jugar eso? Sí. Yo tengo una duda, no sé si, a ver, entiendo que se faiga un estándar de asturiano y también tiene que ser tal, pero digo, de cara a toda esta serie de variantes orales que hay en Asturias, al enseñar esa variante normativa de asturiano, quiero ver qué impacto puede tener, si hay de alguna manera de minorar algo para que ciertas cosas no se pierdan, cómo se plantea esa variedad lingüística que hay. En eso sí que te puedo responder, porque en eso tengo lo bastante dominado. La norma asturiana, de las normas que conozco, y la norma más permisiva por la variante, que por las variantes. Cualquier variante que exista en Asturias puede tener la representación escrita gráfica en asturiano. De hecho, los vaqueros tienen un sonido especial que representa de una manera incluso diferenciada y tal, que no es la llamacha vaquera, hay un cantar de la bandera del tombo que se llama silvaquiano, que es una braña, y tiene una manera de representarlo. Es decir, eso de que el asturiano normativo, que los de vos llamen Pabloa, mata las variantes que viven libres como asturcones por los montes y que ellos son los primeros a decir que son
justamente esas variantes que ellos que fan al pueblo y que son a los que ellos dicen son de paletos, cualquiera de las variantes que la representación, o sea, puede representar y en norma, quiere decir, y en normativo. Lo que está claro es que después tienes que escoger una norma que sea de alguna manera general, porque eso es lo que hace que la lengua y de unidad, ¿de acuerdo? Pero cualquier persona que quiera escribir en asturiano, el estándar lingüístico del asturiano habilita ahí a cualquier sonido, a cualquier variación en la manera de representarlo. Y al estar reconocido en la gramática y en las normas ortográficas, lleva válido. Otra cosa es que se tenga que escoger la administración, lo que está claro es que no puede escoger para cada pueblo un escrito, un bando diferente. ¿De acuerdo? Entonces, que es lo que se hace en castellano. ¿De acuerdo? En castellano, agarrase la norma de la academia, la RAE, y es la que se hace la administración, la que hace los bandos, los comunicados y demás. Pero cualquier variante tiene reconocido en el estándar de la academia la manera de representarse. ¿Y de cara al enseño, por ejemplo? De cara al enseño, y es lo que decíamos, de cara al enseño lo que no puedes pretender es ir al oriente y falarles a los nenos con les vaques. ¿Vale? Si en una zona lo que tendrás que amoldarte, enseñarles pero la variedad que ellos tienen, pero criado la norma. Tienes que partir de lo que ellos conocen, eso será lo que pedagógicamente sería lo mejor. Partir de lo que ellos conocen y enseñarles la variedad estándar. Y decirles que lo que ellos falen es tan válido como el estándar. Y lo que ellos pueden escribir, la variedad, pero tienes que enseñarles también el estándar. Es que el estándar fase en base a una serie de cuestiones con las que podemos estar de acuerdo o no. Y esas cuestiones son, escóllese la variedad que tiene más población, que es la que está en la zona central, la variedad que coincide además con la variedad que tiene más tradición literaria, y además coincide con ellos de los fenómenos más representativos del asturiano. Con, por ejemplo, el neutro de materia, que se estaba perdiendo y que gracias a las inclusiones en la norma, pues revitalízase. ¿De acuerdo? Y la gente es más consciente del neutro de materia justo por eso. Y coincide, son de ellas de las cuestiones que hacen que se decida por esa variedad. ¿De acuerdo? Fijaos que parte importante de los académicos que fijaron el estándar no son de la zona central. Por ejemplo, Arias y de Teverga, Ana María Cano y de Somiedo, pero fijaron eso basándose en que era lo mejor, sobre todo de cara al enseño. ¿De acuerdo? Yo ahí, claro, uno de las cuestiones que son bones y que a la vez son un poco males del tema del asturianismo y es el excesivo perfeccionismo que hay, ¿no? Y entonces, no, y es que, como pongas un apóstrofe mal o tal, pues es causa de disensión entre un grupo de collacios para toda la vida. Entonces, sí que es cierto que hay de ellas cuestiones que se pueden mejorar o que se podrían mejorar dentro del estándar y que se fueron mejorando. Por ejemplo, cómo y cuándo que eran adverbios que causaban bastante rechazo, pues pusiéronse con la O y de ellas cosas. Pero vamos, para el enseño y demás, puede optarse por eso. Y que es lo más lógico, yo decía a los nenos cómo falen, enseñarles eso estándar, o sea, enseñarles la variedad, y yo enseñarles el estándar. El estándar, es decir, es un constructo, pero cualquier estándar, y un constructo que se fae lingüísticamente sobre lo que es más normal en la lengua, sobre lo que es normal en la lengua, y eso elabórase a norma. Lo que ocurre es que muchas veces los que se llaman grammar nazis, que son los más
axeitados de la gramática, en castellano y, vamos, en cualquier lingua, creen que eso es la manera de falar bien. Y, vamos, y no es la manera de falar bien, es una manera de falar que se ideó y que se transmitió entre medios de una educación, en el caso del castellano, y entre medios de una elaboración, pero no de la nada, sino con una base y con unos criterios. Por ejemplo, ese estándar, ¿para qué casos valdría? O sea, la administración sería un caso. La administración sería un caso, por ejemplo, para todo lo que sería comunicaciones estándar. Justamente el problema que tiene el asturiano es que en los ámbitos en los que el estándar faría falta, no está presente. Por ejemplo, comunicaciones institucionales, por ejemplo, películas, por ejemplo, los programas de televisión, por ejemplo, los telediarios, si hubiese prensa escrito, la prensa escrito, ese sería el estándar porque sería una elaboración lingüística en la que todos conocerían, todos reconocerían. ¿De acuerdo? Lo que pasa, porque yo entiendo que cada uno tiene para su parte, ¿no? Y no, es que claro, y entonces estáis matando la mi variedad, claro, pero quiero decir, la tu variedad y la variedad estándar no es tampoco la mía. Es decir, yo no digo la parada del autobús, yo digo la parada del autobús, pero cuando lo escribo o cuando intento transmitirlo en una lengua estándar, axéitome, o sea, afállome con el estándar. Entonces digo la parada del autobús, ¿de acuerdo? Y yo intento siempre escribir en estándar porque hay una manera de que pueda ser reconocible. Y es justamente lo que fa el estándar y que pueda ser reconocible y utilizado para cada cosa. Eso ve muy bien en los aparatos. Yo siempre os lo digo a los rapacinos. Bueno, ahora vuelvo a notar lo mismo, ¿no? Pero antiguamente, cuando vives con la familia, marcharse un fin de semana, había que llevar un cargador por cada móvil, porque no estaban estandarizados. Sin embargo, ahora mismo, les entradas para los móviles están estandarizadas. Si cada uno en su casa pusiera los enchufes como le apeteciera sin estar estandarizados, no sería viable. La vida está casi todo estandarizado. Los folios de A4 tienen una medida determinada para que en todos los fotocopiadores puedas utilizar el folio de A4. Es decir, pues eso es más o menos el estándar. Y una herramienta que puedas reconocer a pesar de las diferencias que son normales y que son lógicas en un idioma. Un idioma, en contra de lo que se suele pensar, un idioma tiene muchísimas variedades. Tiene variedades históricas, tiene variedades diacrónicas, bueno, diacrónicas son históricas, diatópicas a través del territorio, tiene variedades entre los propios falantes y tiene variedades en el mismo falante. Tiene variedades entre los propios... una persona misma, yo no falo igual aquí que puedo falar con un amigo o que puedo falar si me están interrogando. ¿De acuerdo? Una persona misma fala la su lengua y es distinta en las situaciones comunicativas. Entonces lo que te fa el estándar y que de alguna manera, como y eso, facilita la comunicación entre todos esos. Y una manera de unir. Por ejemplo, si no hubiera, eso decía un lingüista que se llamaba Larcos, decía que si no hubiera sido por los medios de comunicación, por la radio y la televisión y por la educación, en España ya se hubiese fracturado castellano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que justamente lo mantenía unido fue un estándar que se transmitió a través de la educación y a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que hace que una lengua se mantenga unida o se dixeve. No sé si queréis... Bueno, pues muchísimas gracias, No, Pablo. gracias a vosotros.
Estuvo muy prestoso y un aplauso. Bueno, fue una intervención muy prestosa para poner el ramo al día de hoy. Y nada, gracias por venir y a quien apetece mañana seguimos con las jornadas del DMR y que la mañana tenemos a la gente del Sáhara, de la comunidad saharaui de Asturias, hablándonos de la situación de allí y una agenda multicultural aquí también. 12:30 la charla, sí. Gracias.